Listo, ahí se está grabando. Bueno, como les estaba diciendo ahora, buenas tardes. El día de hoy vamos a estar analizando uno de los temas más importantes para la prueba de estudios sociales, que es la ilustración. Es un tema bastante cargadillo, con alguna temática bastante variada. Sin embargo, no hay que tenerle miedo ni nada por el estilo. Más bien simplemente pues tener las consideraciones respecto a la temática. Ahora con mucho gusto les paso la presentación o las presentaciones por el grupo de WhatsApp, para que ustedes las tengan. Lo voy a hacer así con pantalla disminuida porque consume menos internet y se ve un poquito mejor, ¿verdad? Entonces para que lo tengan ahí más o menos claro. La ilustración, bueno, como lo estábamos viendo en el video, es un proceso que va a iniciar durante el siglo XVII, más o menos, y se consolida mucho en el siglo XVIII, y va a culminar con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa se va a encargar de consolidar todas las ideas de la ilustración, y hay otro antecedente importante que hay que tomarlo en cuenta, que es el de la Carta Magna Libertatum, que es una carta que se manda a la monarquía inglesa, donde se empieza a limitar los poderes del rey y la independencia de las 13 colonias, que después pasó a ser la conformación de los Estados Unidos. Entonces la ilustración como tal, ¿verdad?, se plantea desde muchos puntos de vista, pero que sí que tengamos en cuenta que es un movimiento ideológico, filosófico, científico hasta cierto punto, porque hay muchas personas destacadas de aquel tiempo que trabajaron en esta temática, ¿verdad? Que es todo el tema de la ilustración. Vamos a pasar por acá. Bueno, la ilustración fue un movimiento, como les decía, ideológico, filosófico, promovido por la burguesía, basado en el uso de la razón y la crítica a los sistemas monárquicos del siglo XVII y XVIII, principalmente entre los años 1600 y 1799. Entonces, es una crítica muy fuerte y surge gracias al Renacimiento, que ya estaba en expansión anteriormente. Bueno, resulta que las ideas de la ilustración van naciendo de a poco. Es un proceso gradual, no es un proceso que se da de un solo golpe, pero sí tiene esa criticidad sobre los sistemas monárquicos, porque la principal característica es que estos sistemas van a empezar a luchar por tener mayor acceso político de parte de los burgueses. Todos los burgueses luchan por eso. Bueno, dentro de las características de la ilustración, al igual que el Renacimiento, se coloca la razón, ¿verdad?, el uso de la razón por encima de la fe. Surge una figura que se llama el deísmo, que afirma que sí hay un Dios justo, pero que no hay un contacto directo con ese Dios, sino hasta que las personas lamentablemente fallecen. Entonces ese poco contacto, que está muy bien representado en las pinturas de Miguel Ángel, por ejemplo, el que está en la Capilla Sixtina, donde hay una relación muy estrecha entre Dios y el ser humano, representa precisamente el tema del teísmo, ¿verdad? Y otra de las características es que la naturaleza del ser humano es para que éste sea feliz, ¿verdad? Y que con las monarquías, pues bueno, esto se va convirtiendo en cada vez algo más complicado. Dentro de las características también de la ilustración es que se convierte en la primera cultura laica, es decir, que busca la separación total de la iglesia con el Estado, ¿verdad? Que haya esa separación entre la religiosidad y la creencia con respecto al Estado. Y entonces, pues bueno, busca esos cambios, ¿verdad? Buscando una filosofía que no margine del todo al cristianismo, pero que en algunos puntos se oponía al cristianismo como tal, pero más que todo en la función política que cumplía la iglesia en aquel tiempo. Uno de los cambios, gracias a la invención de Johannes Gutenberg, que es la invención de la imprenta, ¿verdad?, donde se logran imprimir
una cantidad importante de libros, se empieza a hacer un cambio en la filosofía y en la forma de realizar las virtudes cristianas. O sea, ya no se publican tanto. Ya no se publican tantas obras literarias cristianas, sino que se empiezan a poner otros libros laicos, ¿verdad? Que hablan, por ejemplo, de la caridad, del amor al prójimo. Se empieza a hablar de la filantropía, que es el amor del hombre por el hombre mismo, ¿verdad? Eso es una filantropía. Y que la religiosidad se empieza también a partir un poquito, ¿verdad? Se empieza a salir un poco. Y la ilustración, se nota que también las lecturas de la época van dedicadas a otras cosas que no son necesariamente religiosas, como temas como filosofía, ciencias naturales. Y los libros religiosos pues se dedican también a basar su historia en santos o obras de piedad, donde muestran algo más que solo un tema netamente religioso. Dice David, ¿la iglesia no tiene peso político en Costa Rica? Pues directamente yo diría que no, ¿verdad? Porque bueno, los miembros del clero en Costa Rica no pueden participar políticamente como si conformara un partido político o algo así, pero sí, definitivamente sí hay un peso de las iglesias y de la religiosidad dentro de la sociedad costarricense en el tema político. ¿Por qué? Porque los sacerdotes y los pastores y los predicadores y los demás que conforman el clero en Costa Rica pues tienen una participación indirecta intentando convencer a los fieles de cuál sería lo mejor, ¿verdad? De cuál sería lo mejor. Dice que me escucho pegado, si no me cambio de micrófono. Vamos a ver, esperen para ver. Vamos a ver videos, dispositivo de entrada. Ok, creo que ahí. Vamos a bajar el otro micro, aquí está. Listo, ahí se me escucha mejor. ¿O se me escucha pegado todavía? Mejor, ok, perfecto. Bueno, como les estaba diciendo, sí, David, sí hay, digamos, un peso político en la iglesia, no directo, porque como te estaba diciendo, no pueden participar directamente en las elecciones, pero sí indirecto porque, bueno, ya nosotros hemos visto que hay partidos orientados bajo la filosofía cristiana. Un partido, por ejemplo, como esos, que tuvo una participación importante en las elecciones pasadas, fue Restauración Nacional. O tenemos un partido tradicional que se llama Unidad Social Cristiana, que se basa en la filosofía de las encíclicas papales, ¿verdad? De la Rerum Novarum y de la Quadragésimo Anno. Entonces la filosofía social cristiana ahí está. Entonces sí hay un peso religioso, digamos, en nuestra política, y no solo aquí, sino en todo el mundo. Todo el mundo se mezcla religión con lo político. Lamentablemente en muchos países más bien se pasan, ¿verdad? En Costa Rica digamos que hay cierto margen ahí de maniobra. No es, como les digo, algo que se involucre directamente, pero sí pasa. Sí pasa. Hay que decir que sí pasa. Sí hay injerencia, ¿verdad? Yo he escuchado sacerdotes y pastores, etcétera, tratando de cambiar la intención del voto de las personas para bien o para mal, ¿verdad? Para bien o para mal. Entonces, eso son cosas que se ven. Espero haberle contestado a la duda, David, si no me avisa. Bueno, algunos personajes destacados, ¿verdad? Está el Marqués de Laplace, que expuso una teoría científica que se va a llamar la teoría de la formación de los planetas. Él empieza a explicar, Laplace, que los planetas se van a formar a partir de la ignición y la separación de las masas del sistema solar, específicamente del Sol, y empieza a dar una dotación de que tienen un movimiento rotatorio con forma elíptica, ¿verdad? Ese movimiento rotatorio que va a ser, o lo que va a decir el Marqués de Laplace, posteriormente se va a convertir en las famosas
rutas elípticas que hacen nuestros planetas alrededor del Sol, ¿verdad? Entonces ya tenemos una base científica de cómo se conformaron los planetas y cuál era su función al darle vuelta al Sol, ¿no? Después llega Edmundo Halley, que es un astrónomo. Él va a estudiar el fenómeno de los cometas y le va a dar Halley, ¿verdad? El famoso cometa Halley que se ve aproximadamente cada 100 años, que es el cometa que pasa por la Tierra aproximadamente en ese periodo de tiempo, ¿verdad? Y él estudia los famosos cometas para ver cuál es la función que cumplen los cometas en el universo. Y bueno, Bradley, por ejemplo, otro astrónomo por ahí que logró medir el diámetro del Venus. Y Herschel, que logra perfeccionar el telescopio y descubre el planeta Urano. Entonces, ya que hay una base científica de ciertas cosas, nos vamos dando cuenta que la vida es más grande que la Tierra, ¿verdad? Que la vida es más grande que el universo, que el sistema solar, y nos vamos percatando que sí hay más allá de nuestro planeta. Entonces eso tiene que empezar a cambiar la concepción de la gente, ¿verdad? Y de las personas bueno, que sí es importante la Tierra, porque evidentemente es el lugar donde vivimos, pero que hay que hacer estudios científicos de lo que hay fuera de nosotros, ¿verdad? De lo que hay fuera de nosotros. Bueno, vamos a ver. Estos son, ¿verdad? Estos son los autores que estábamos viendo anteriormente. Este es Halley, mundo Halley. Dentro de las personajes destacados vamos a tener, por ejemplo, a las matemáticas con la geometría descriptiva de Monge. Ahí también destaca Leibniz y Newton, ¿verdad? Newton es el padre de la física moderna, y también descubre todas las famosas leyes de Newton, ¿verdad? Que posteriormente Albert Einstein contrapone y trata de comprobar esas leyes en algunos de los casos, ¿verdad? Y se hace como un trabajo complementario, pero Newton nace de esta época y él rompe con todos los esquemas científicos porque explica algo tan sencillo como cómo funciona la gravedad, ¿verdad? De por qué estos objetos se caen. O las famosas 3 leyes de Newton, ¿verdad? La de la reacción y la acción, etcétera, etcétera. Y Newton cambia la percepción de cómo nosotros vemos el mundo, porque él le da como les dijera, él le da una explicación científica, lógica y coherente a las cosas y nos va colocando, ¿verdad? De manera sencilla y pragmática y que yo puedo observar por qué ocurren ciertos fenómenos naturales, ¿verdad? Entonces Newton hace una diferencia enorme en cómo nosotros percibíamos el mundo y cómo se percibe después de Newton, ¿verdad? Después está Lagrange, que estudió la metafísica, las funciones de la metafísica. Y otro que estudió muchísimo es D'Alembert, que aplicó las matemáticas a la dinámica. Hay otros inventos, por ejemplo está Fahrenheit, Raumur y Celsius, que perfeccionan el termómetro, que todavía hoy en día se miden los grados de temperatura en Fahrenheit o Celsius, dependiendo de la escala que uno esté utilizando. Acá en Costa Rica se utiliza Celsius, antes se llamaban grados centígrados, pero ahora se llaman grados Celsius, ¿verdad? Y otro que es Benjamin Franklin, que curiosamente le atribuyen el descubrimiento de la electricidad. Él no descubre la electricidad, él descubre las propiedades de la electricidad, que es diferente. Entonces él descubre la electricidad positiva y negativa. Benjamin Franklin es una persona que hace unos grandes avances a nivel científico y que posteriormente se convierte en presidente de Estados Unidos, ¿verdad? Uno de los mejores presidentes de Estados Unidos. Hoy conmemorado con el billete de más valor dentro de los Estados Unidos, que es el billete de $100, ¿verdad? Benjamin Franklin, bueno, de uso cotidiano. Él distinguió la electricidad positiva y negativa y bueno, vean lo que se ha convertido el descubrimiento de Benjamin Franklin hoy en día, ¿verdad? ¿Qué sería el ser humano sin haber descubierto la electricidad? ¿O qué sería el ser humano sin las leyes de Isaac Newton? ¿O qué sería del ser humano sin Fahrenheit y Celsius para nosotros medir la temperatura? Entonces hay personajes que van destacando a nivel científico, que van explicando cosas que antes no tenían explicación.
Y eso siempre ha sido muy importante para nosotros, ¿verdad? Para nosotros como especie. Hay otros por ahí, por ejemplo está Volta, que siguiendo los experimentos de Gavaldini logró desarrollar la primera pila eléctrica, ¿verdad? La primera batería, por así decirlo, con círculos de zinc y cobre. Boyle explica también los experimentos de los gases gracias a la continuación de atómica. Bueno, ahí hay un cambio también en la percepción de cómo el ser humano empieza a ver la constitución del ser humano. Y uno de los avances médicos más importantes que hoy en día le ha permitido al ser humano vivir la cantidad de años que vive es la de Edward Jenner, que él descubre la vacuna. La vacuna. Con la vacuna se curan muchísimas enfermedades, como y se erradican algunas, como la viruela, la varicela, entre otros. Destacados acá, porque son muchísimos personajes: Isaac Newton por sus 3 leyes en la física, Benjamin Franklin por el descubrimiento de las propiedades de la electricidad, y Edward Jenner por la aparición de la vacuna y el descubrimiento de la vacuna. Hoy en día, ¿verdad? La vacuna se ha vuelto fundamental para poder desarrollarnos como especie. No por ahora solo el tema del COVID, sino por todas las enfermedades que se pueden prevenir gracias a la vacuna. Aquí está, este es Edward Jenner. La vacuna se descubre gracias a que este señor se da cuenta que las personas que ordeñan vacas no les da viruela con tanta frecuencia. Entonces él empieza a investigar por qué sucede esto, y descubre ciertas propiedades, por así decirlo, físicas en la leche de la vaca y de las personas que la están ordeñando, y él decide que si uno se inyecta esa misma sustancia, por así decirlo, puede llegar a prevenir la viruela, y así fue, ¿verdad? Hasta lo que tenemos hoy en día, que son vacunas totalmente diferentes. Entonces Edward Jenner descubre la vacuna en estos años, ¿verdad? En estos años, siglo XVIII, finales del siglo XVIII. En el campo educativo, ¿cuál es el cambio más importante en el cambio educativo que se va a vivir durante la época de la Ilustración? Bueno, que hay que hacer una separación de la razón y de la fe. No nos pueden seguir enseñando de la misma forma. ¿Por qué? Porque ya hay principios científicos que me explican las cosas. Y la fe se tiene que dejar como algo espiritual, como algo de crecimiento personal. Y entonces se propone desde acá que la educación es un derecho para todos. Y eso es un derecho humano hoy en día, ¿verdad? En la Ilustración dice David: en la investigación científica y el desarrollo humano superan la religión. Sí, sí, David. Hay gente, aquí empiezan, bueno, desde la Edad Moderna empiezan a crecer movimientos ya totalmente ateístas, ¿verdad? O agnósticos, de que no creen en ninguna deidad. Pero ya la Ilustración se consolida porque ya es tanto el descubrimiento científico y ya no se sataniza tanta la idea, que la gente empieza a valorar muchísimo la ciencia, ¿verdad? No es tanto tal vez que la supera, sino que se separa, ¿verdad? La religión va en aquel parte, es una cuestión de conciencia, de crecimiento personal, de una filosofía de vida, de cómo voy a vivir yo ahí. Y por otro lado hay un movimiento científico, político, ilustrado, de personas que son pensadores, que manifiestan las ideas tal cuales y que le dan una explicación lógica a ciertas cosas que antes se atribuían como algo divino, ¿verdad? Caía un rayo y decían, no, es que Dios está enojado. Bueno, y ahora sí hay un principio, ¿verdad?, que dice que no es que Dios está enojado, sino que hay nubes cargadas de humedad que generan carga eléctrica y que descargan la electricidad en la Tierra, ¿verdad? Y que esa electricidad se puede utilizar de muy buena forma. Entonces todo eso, ¿verdad?, se va generando que al encontrar explicaciones científicas a ciertas cosas, la famosa religión, o la concepción de la religión como para explicar absolutamente todo, se va cambiando. Y ya hay un principio científico para explicar ciertas cosas. Todavía la religión, digamos que trata de ofrecernos respuestas a cosas que nosotros no tenemos.
como qué pasa o qué ocurre después de la muerte. ¿Verdad? Yo soy una persona creyente, eh, que tengo mis dicotomías con la iglesia, sí, o sea, yo tengo ciertas cosas que no comparto de la iglesia, pero hay cosas que todavía el ser humano científicamente no puede explicar y quién sabe si en algún momento lo hará. Eh, pero sí, ya aquí hay una separación total entre lo que es la filosofía y la ciencia. La Inquisición no perdió muchísimo valor. La Inquisición perdió muchísimo valor por esto mismo, ¿verdad? Por esto mismo. Y ya hay una apertura porque la iglesia también se ha ido separando, y la iglesia empieza a perder también su papel protagónico, porque antes era solo una iglesia, que era la iglesia católica, pero ya en este tiempo estaba la anglicana, la protestante, en sus variantes, estaba en crecimiento también la ortodoxa, entonces ya ahí van perdiendo cosas y cosas, y eso hace que la iglesia pierda un poco su papel, ¿verdad? Su papel. Seguía siendo muy fuerte, pero pierde mucho su papel. Y posteriormente, cuando entra la época liberal, en los 1800, la iglesia es totalmente marginada, ¿verdad? Totalmente marginada. Sí, hay cuestionamientos también, ¿verdad? O bueno, el Papa es un ser humano igual que yo. Por ejemplo, eso era algo que proponían los filósofos ilustrados y decían, el Papa es un ser humano igual que yo. ¿Qué le da derecho al Papa a nombrar un rey, por ejemplo? Eh, por qué el Papa es el que tiene que validar ese poder del rey. Y el pueblo se empieza a cuestionar si de verdad los monarcas son de origen divino, es decir, si hay una intervención de Dios directa en, si de verdad es Dios el que nombra a los monarcas o son simplemente los mismos hombres. Entonces los reyes, al ver que hay una molestia generalizada de su población por estas situaciones que se presentan, que hay hambrunas, que hay desigualdad, que hay mucha riqueza de un lado y mucha pobreza de otro, empiezan a tener ciertas ideas y empiezan a adquirir ciertas ideas para incorporarlas en su sistema de gobierno, y ahí empiezan a nacer las monarquías constitucionales, donde hay una ley que limita el poder del rey, o un sistema parlamentario donde hay un grupo de personas que limitan ese poder del rey. ¿Verdad? Entonces, se busca que hubiera representación del pueblo. Y ya aquí se empieza a hacer lo que nosotros conocemos hoy en día como democracias modernas o gobiernos representativos. En el aspecto social y económico, bueno, los ilustrados buscan atacar por qué hay tanta diferencia entre las clases sociales. O sea, por qué los nobles tienen tanto dinero, por qué la iglesia tanto dinero, por qué los burgueses tienen tanto dinero, pero tienen muy poca participación política, y que eso se tiene que cambiar, ¿verdad? Y hoy en día es así. Hoy en día estamos siendo gobernados por burgueses, empresarios, gente adinerada, ¿verdad? Ya las multinacionales incluso superan a los países, a los estados, y ellos toman las decisiones, ¿verdad? Usted no le puede llegar a decir a Walmart, bueno, Walmart, estas son las condiciones para que usted trabaje aquí, sino que Walmart le dice, ocupo estas condiciones para yo trabajar en su país, ¿verdad? Entonces estamos siendo gobernados por burgueses. Pero los burgueses de esta época buscan una mejor distribución de la riqueza, pero sobre todo quitarle poder político al primer estado, que es la iglesia, y al segundo estado, que es la nobleza, ¿verdad? La mayoría de ilustrados, no todos, principalmente los científicos eran agnósticos o ateos, pero no todos tenían una separación entre Dios y la vida cotidiana y política del ser humano. Aceptaban su existencia, pero cuestionaban cuál era el papel de la iglesia y por qué limitaba el uso de la razón. En fin, ¿por qué sería malo que yo me tome un té de manzanilla para aliviar un dolor de estómago? ¿Verdad? ¿Por qué sería malo? ¿Verdad? Puede ser hasta complementario. Bueno, yo me tomo un té de manzanilla para aliviar mi estómago, pero al mismo tiempo puedo hacer una oración. Entonces, ya la gente empieza a decir, ok, podemos combinar ambas cosas. Se cortó la clase. No sé, vamos a ver. No se escucha ni nada.
Bueno, aquí yo tengo que todo va normal. Voy a pausar un momentito la clase. Bueno, ahí seguimos con el tema, ¿verdad? Ahí veo que ya están conectados. Ah, se me olvidó sacar una foto de esto. Bueno, ahí cualquier cosa me avisa. Eh, sí, 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 queda grabada. Está grabada. Sí, la clase está grabada. Sí, sí, no hay ningún problema. Yo la puse a grabar desde un inicio. Bueno, pensadores de la Ilustración. Tenemos varios. Los principales son franceses, pero hay algunos otros destacadillos por ahí. ¿Qué era lo que proponían los principales pensadores de la Ilustración? Primero va a ser Adam Smith. Adam Smith es un economista escocés que vivió mucho tiempo en Inglaterra y también estuvo en el proceso de independencia de Estados Unidos. Y él va a escribir un ensayo que se va a llamar Ensayo sobre la naturaleza y la causa de las riquezas de las naciones. Y Adam Smith lo que propone es algo sencillo. Si un país quiere ser adinerado, si un país quiere ser potencia, la fuente principal de su trabajo no es el oro, la fuente principal de su riqueza no es el oro ni la plata, sino es el trabajo. La capacidad de un país de generar empleo va a ser el número uno de los detalles de por qué un país va a convertirse en un país poderoso y adinerado. Y así es, ¿verdad? Estados Unidos, por ejemplo, que es tal vez la primera potencia a nivel mundial, se ha convertido en primera potencia por la capacidad casi que infinita de crear y generar fuentes de empleo. Entonces Adam Smith propone esa filosofía. Entonces ya se va cambiando aquella idea del mercantilismo, de acumular oro y plata, sino ahora es generar trabajo, ¿verdad? Después llega Juan Jacobo Rousseau, que Rousseau es un escritor francés, ¿verdad? Él va a escribir dos obras. Uno va a ser El contrato social, que es tal vez el más importante y por el cual preguntan en el examen. Que el contrato social lo que dice es que el hombre, el ser humano como tal, tiene que firmar un pacto de buen comportamiento y que los gobernantes tienen que retribuir ese buen comportamiento. Entonces el contrato social es algo invisible que tenemos que tener todos, en donde nos involucra a tener un mejor país, ¿verdad? O una mejor sociedad. Y el discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, que ese discurso lo que hace es que él explica o manifiesta las ideas de por qué cree él que hay desigualdad y que no hay riqueza para la mayoría de la población. Después viene John Locke. John Locke propone que la soberanía del pueblo estaba por encima del rey. Es decir, John Locke lo que dice es, ¿quiénes entienden las necesidades del pueblo para el pueblo y con el pueblo? El pueblo mismo. Es decir, yo no puedo pretender como un rey viviendo con todas las condiciones que vivía, con toda la riqueza y todo, comprender las necesidades de una persona que está abajo en una escala social. Entonces, John Locke propone que hay que hacer cambios sobre todo eso. Toda esa obra que hace John Locke lo pone en un libro, una serie de cartas que se llaman Cartas sobre la Tolerancia. Después está Franco-Marie Ure, más conocido como Voltaire, apréndanselo como Voltaire. Él es un dramaturgo, es decir, se encargaba de escribir obras de teatro. Hacía mediante mofas o sátiras o críticas a los estados y a las monarquías, principalmente a los reyes Luis en Francia, sobre su manejo político. Y él escribe estas cartas filosóficas haciendo mofas y como riéndose, ¿verdad? Disculpen lo que vendría siendo un choteo del actuar de los reyes. Después viene Montesquieu, que Montesquieu propone el espíritu de las leyes, así se va a llamar. Es el más importante tal vez de los filósofos para nosotros, porque gracias a este filósofo nosotros tenemos nuestros tres poderes del Estado. Él lo que propone es que el Estado tiene que estar dividido en tres partes.
un poder ejecutivo, un legislativo y un poder judicial. Y hoy en día, las ideas de Charles Louis de Montesquieu todavía se plasman en nuestra realidad. Y después hay dos personas muy importantes que son Jean D'Alembert, que ya lo vimos con el desarrollo en matemática, Denis Diderot, que ellos lo que hacen es recopilar todas estas ideas y crean un gran libro que se va a llamar una enciclopedia de las ideas de la Ilustración. Esas ideas empiezan a llegar a América por medio del contrabando, y aquí se traían los libros desarmados en cajas. Aquí se cosían los lomos y se repartían esos libros a la población, y la gente leía sobre esos libros y se daba cuenta de que sí era necesario tal vez un cambio, ¿verdad? Y el despotismo ilustrado, que es cuando los reyes agarran algunas de estas prácticas colocadas por Voltaire, por Rousseau, por Adam Smith, por John Locke o por Voltaire, por Montesquieu, y empiezan a incorporarlas en su trabajo, ¿verdad? En su forma de gobernar. Como por ejemplo lo hicieron las monarquías inglesas, que ellos cambiaron su sistema político. Mas no así los españoles, que siguieron con esa monarquía retrógrada y al final de cuentas les terminó costando el país, ¿verdad? Como tal. Y bueno, voy haciendo el cierre de la clase grabada. No sé si alguien tiene alguna duda o consulta. De momento la voy a terminar por acá.